¿Cómo están mis estimados estudiantes? Les mando un cordial saludo. Lo que en esta ocasión ahora vamos a ver es la clasificación de las magnitudes por su origen y su naturaleza. ¿Ya? Lo que anteriormente estábamos viendo era acerca de las unidades de medida, la simbología y las conversiones que nosotros podemos realizar con esas unidades de medida. Ahora lo que vamos a ver es la clasificación que existen de estas magnitudes, ya sea por su origen y por su naturaleza. Lo que podríamos decir en primera instancia, uno es que encontramos magnitudes por su origen y que estas están comprendidas por magnitudes fundamentales. Estas magnitudes fundamentales se engloban casi todas las unidades de medida, porque estas pueden ser utilizadas y definidas de manera arbitraria, ¿no? Y que estas se consideran también independientes de los demás, y que estas sirven como base para definir las demás magnitudes, ¿no? Y entre estas magnitudes principalmente encontramos la longitud, la masa, el tiempo, corriente eléctrica y la temperatura. Son las más comunes, son las más fundamentales como magnitud física. ¿Está bien? Ahora, encontramos también las magnitudes derivadas, ¿no? Son magnitudes fundamentales que estas derivan de las anteriores magnitudes, ¿no? Estas, por ejemplo, están la velocidad, la densidad, la presión y otros componentes más. Son derivadas, ¿no? Son las que se derivan de las fundamentales, ¿no? Y ahora también encontramos las magnitudes por su naturaleza, ¿no? Y estas, uno de sus componentes son las magnitudes escalares, ¿no? Que en teoría podríamos decir que son aquellas magnitudes que para ser definidas solo necesitan de un valor, ¿está bien? Y en una unidad de medida. Esta, por ejemplo, se puede ver en área, en volumen y en temperatura. Y ahí estamos viendo un ejemplo de área, de superficie. Estamos midiendo ahí una superficie de terreno, ¿no? Donde nos va a indicar cuánto de superficie o cuánto de área, cuál es el área de esta superficie que estamos midiendo, ¿no? Aquí se puede utilizar metros cuadrados, kilómetros cuadrados, dependiendo el tamaño, ¿no? Cuando hablamos de magnitudes escalares, estamos hablando ya de una escala de medida. Por decir, si hablamos de longitud, de área, estaríamos hablando de una unidad de medida de metros cuadrados, ¿no? Y que esto ya está definido, ¿no? Por ejemplo, en un largo de 1 metro vamos a encontrar siempre 100 centímetros, ¿no es cierto? O si hablamos de volumen, si nosotros agarramos 1 metro cúbico de agua, siempre ahí vamos a encontrar 1000 litros de agua. ¿Está bien? Entonces, a eso se refieren las magnitudes escalares. Luego tenemos las magnitudes vectoriales o la magnitud del vector, que esta, claro, es una unidad de medida, representa un número o una cantidad en una determinada unidad, ¿no? Pero que esta está compuesta por el módulo, que es básicamente el vector, el sentido, el punto de aplicación y la dirección. Sentido y dirección son distintos. El módulo lo vamos a encontrar ahí básicamente como es el vector, ¿no? Cuando hablamos de magnitudes vectoriales estamos hablando, como les decía, del desplazamiento o una fuerza que ésta compone y es representada en ejercicios por el vector. Luego encontramos también los sistemas de unidades y sus equivalencias, ¿no? Que esto ya habíamos visto anteriormente. Una de ellas es el sistema MKS o Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Donde esta básicamente en sus magnitudes encontramos la longitud, la masa y el tiempo, ¿no? La longitud es representada por el metro, ¿no? Y su símbolo es la M. Luego, en cuanto a masa, la unidad de medida en el sistema MKS o sistema internacional encontramos al kilogramo y su símbolo es kg. Y luego, en cuanto al tiempo, nosotros encontramos en el sistema
internacional o MKS el segundo. De ahí MKS, ¿no? Decimos MKS porque en longitud es metro, en masa kilogramo y en tiempo estamos hablando del segundo. MKS es uno de los sistemas. Ahora, el otro sistema que nosotros encontramos es el sistema sexagesimal o el sistema CGS, donde la magnitud de medida de longitud va a ser el centímetro como su unidad de medida y su símbolo lo vemos ahí. Luego tenemos a masa, ¿no? Masa que es otra magnitud en el sistema sexagesimal, que su unidad de medida aquí va a ser el gramo. Y el tiempo, que lo encontramos como unidad de medida el segundo también, al igual que en el sistema internacional. Se dice sexagesimal o CGS porque se usa el centímetro, la C de centímetro, la G de gramo y segundo de tiempo, ¿no? Ese es el componente del sistema sexagesimal. Luego encontramos otro sistema que es el sistema inglés, ¿no es cierto? Donde su magnitud de longitud, de masa y de tiempo encontramos las siguientes unidades, ¿no? La longitud va a ser medido por pie, pie cuadrado, pie cúbico, ¿no es cierto? Pie, eso va a ser la unidad de medida. En masa encontramos libra y en tiempo también encontramos el segundo. Esos son los componentes que tiene el sistema inglés, ¿no? Y por último encontramos el sistema técnico, ¿no? Donde las magnitudes que se utilizan y son en común en todos los sistemas es longitud, masa y tiempo. Donde sí se diferencia son las unidades y el símbolo. En longitud, en el sistema técnico, nosotros encontramos ¿qué cosa? El metro. En masa encontramos el kilogramo o fuerza, dependiendo de las circunstancias, kilogramo y fuerza. Y tiempo también en común tienen con las demás unidades, con los demás sistemas, el segundo.